Y bienvenidos a Literatura Rock, como cada jueves de 7 a 8 p.m. aquí en Tu Vox Televisión, como ya está siendo una tradición tener músicos de gran calibre, y hoy no va a ser la excepción. Esta noche de jueves tenemos nada más y nada menos que un gran personaje en la música, no tan solo, no vamos a hablar del contexto local de la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, sino el territorio nacional y de Europa. Hablamos nada más y nada menos que Jorge Beltrán, que tiene todo un historial haciendo música, músicos de vocación. Hemos visto a través platicábamos ahorita fuera de micrófonos, y una de las observaciones mías es cómo las bandas a principios de los 90 que se forman, duran, los egos empiezan, y bueno, dan al traste con sus proyectos musicales que no resultan ser duraderos. El proyecto de Jorge data desde el 88 aprox, Jorge, 88, 87. 87. Así es, pero en realidad empieza a gestarse desde el año 86. Pero primero, buenas noches, gracias por haberme invitado, claro, Poncho, sí. Es un placer estar aquí. Y sí, el proyecto de Humus comienza realmente desde entonces, pero tomó el nombre de Humus hasta el año del 92, cuando salió el primer disco. Mientras tanto, las primeras cintas que yo hice, donde casi toqué todos los instrumentos en todas ellas, salvo una o dos o tres canciones en los 5 cassettes que alguien invité a que tocara conmigo, pues yo las saqué todas solo y se llamaban Jorge Beltrán. Y como te digo, a partir del 92 ya retroactivamente se le llamó todo Humus. ¿Dónde comienzas? ¿En qué lugar comienza a ser la obra Jorge Beltrán? Primero quisiera hablar un poquito de mi grupo anterior, que era el Caramelo Pesado, que fue muy underground, era muy pesado realmente, y por lo mismo no había espacios en esa época para el grupo, y entonces tanta frustración, tantas tocadas que salieron mal, tanto problema y también tanta drogadicción que pues se acabó la banda. Cada uno, los 3 miembros, cada quien se fue a un grupo diferente. Por ejemplo, Charlie se fue a Radio Carolina, Arturo, que era su hermano en la batería, se pasó a Loch Ness, y yo me quedé solo. Y yo sentía en ese tiempo que no podía tocar con otros chavos que no fueran ellos, porque ellos eran unos musicazazos. Yo cuando los conocí ya eran músicos desde que eran niños, y yo a mis 18 años en ese tiempo estaba empezando, tenía 2 años de haber empezado, pero ellos ya eran profesionales, estaban desde chavos, entonces en muchos casos, en muchos momentos ellos fueron mis maestros. Y como te digo, cuando la cosa terminó con el Caramelo Pesado, pues empecé a trabajar yo solo, porque realmente no había fe en mí de los otros músicos que conocía, y también yo no creía en nadie, así que empecé con mi proyecto. ¿Estabas acostumbrado a tus anteriores compañeros? ¿Te quedaste muy acostumbrado a ellos, no? Sí, para mí fue un tiempo muy duro, porque es una época en donde dices, ¿para dónde voy? ¿Qué onda con mi música? ¿Para dónde jalo? Fue como un divorcio. Sí, hubo muy malas ondas de todos, pero todo eso ha sido superado y ahora ellos son mis amigos, como siempre lo fueron antes, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a tener un toquín en el DF el 27 de diciembre, y por lo menos uno de ellos va a tocar, porque aunque Arturo nunca estuvo en Humus, pues Charlie sí, y Charlie toca la batería en Humus. Entonces pues, lo vamos a invitar para ese toquín, y a Arturo también, pero él nada más va a ver. Sí. Esa es la cosa. Aquí una observación nada más, nuestro productor Gerardo La Garza es de Ciudad Satélite, así que ahí es de los satelucos de allá de ¿dónde es? ¿Naucalpan? Sí, Naucalpan. Naucalpan de Juárez. De México. Sí, ahí está. Pues qué bien, mira, aquí como te comentaba, el concepto del programa es elaborar un poco la liga entre algún escritor y la música, puesto que algunas veces lo que nos gusta en el caso de tú, como seas músico, va acompañado siempre de un rato de ocio donde la lectura siempre está presente en la mayoría de la gente o los músicos que invitamos aquí. Y bueno, en este caso Jorge Beltrán no es la excepción, nos trajo uno de sus grandes libros de Isaac Asimov, que ha sido parte del programa de literatura rock en los años pasados, un ídolo de
de mi compañero Gerardo de la Garza, y hablamos alguna vez de Yo Robot, del libro Yo Robot, y cómo cómo llega la influencia, por ejemplo, a Alan Parsons para crear Yo Robot. Hablamos del disco, hablamos del autor, y cómo estas 3 leyes de la robótica, dentro de un concepto, le voy a llamar algo que no está bien dicho a lo mejor, pero es de mentiritas o de ficción en una novela, cómo al paso de los tiempos llega a ser una constante de ley casi para la robótica en nuestros días. Cuéntanos un poquito de tu afición a la lectura, Jorge. Pues desde niño mis padres tenían muchos libros en mi casa. Ellos eran lectores acérrimos. Pero yo recuerdo que el primer libro que leí en mi vida cuando era niño fue Papillón, y me dejó una impresión muy fuerte porque en realidad era un fuerte libro. Me acuerdo sobre todo la parte donde habla de la masturbación. Para mí fue todo un misterio eso. Luego aprendí, ¿verdad? Pero entonces mis padres no podían explicar, pues estaba yo muy chavo. Y así a lo largo de los años he leído muchos libros, tantos que no me acuerdo de muchos de los que he leído. Pero también recuerdo haber visto un libro de Asimov en mi casa también cuando era niño, y ellos me decían que no les gustaba tanto, y eso me intrigó, y entonces empecé a leerlo, y pues pronto descubrí que la ciencia ficción era mi favorita. Pero al mismo tiempo también descubrí que Isaac Asimov era un genio con respecto a muchos otros temas, como la historia y la ciencia, y empecé a leerlo como si fuera literatura de la más amena. Por ejemplo, leí el libro sobre los persas y me fascinó. Luego leí sobre la formación de Inglaterra y también no me la acababa. Me encantaba su forma de decir las cosas. Y en sus libros de ciencia ficción, pues su genialidad para crear una trama, para darle vida a los robots, su manera de pensar, cómo maneja todos los aspectos novelísticos de ciencia ficción, ¿verdad? O sea, todos los elementos al mismo tiempo, nada se le escapa, todo está mezclado. Y luego, al final de la mayoría de los libros que he leído de ciencia ficción de Isaac Asimov, el final siempre es sorprendente, es lo que menos te imaginas que va a ser. Y siempre he dicho que Isaac Asimov es mi autor favorito. Sí, en excelente. Y bueno, aquí nos trae uno de los libros de Isaac Asimov, Los robots del imperio. Y bueno, este es Literatura Rock. Estamos aquí en presencia de Jorge Beltrán, que ahorita una pequeña introducción sobre la lectura, nos va a hablar un poquito más sobre la historia de su banda, Humus, cómo comienza, cómo opera desde el principio como una banda de un solo hombre, una armada de un solo hombre, y nos va a platicar cómo es diferente la etiquetación de la música que hace Jorge Beltrán, que al principio la hizo con su colega Víctor Basurto, que está, pues yo creo que un continente separado ahorita en estos momentos. Y bueno, el proyecto de ellos con más músicos, me recuerda un poquito pues, precisamente a Alan Parsons cuando hacía dueto con Eric Woolfson, que eran las mentes maestras detrás de Alan Parsons, un poquito más contemporáneos. Hablar un poquito, es una pareja también de ese calibre, y géneros aparte, Al Jourgensen y Paul Barker de Ministry, que ellos dos son el núcleo de Ministry. Paul Barker ya no está, ahora es Al Jourgensen el que se hace cargo, y precisamente ellos salen de la banda que estoy hablando, Ministry, es la banda en vivo de inteligencia artificial, de la película de ciencia ficción, donde sale este niño Osment, Hale Osment, creo. Bueno, estamos en Literatura Rock. Un gusto el día de hoy. Tenemos al gran Jorge Beltrán, músico de oficio, de los pocos que persisten y siguen ese gusto de crear música. Difícil de etiquetar, si en palabras de él también, no mías. Bueno, aquí estamos con Jorge Beltrán, que pues se va a arrancar ahorita con su Fender, pues, tipo Fender. Bueno, emulando un poquito. Y la otra ha tenido, yo creo que más bateristas que la banda de Richie Blackmore, yo hablando de Fenders, ¿no? Los bateristas han desfilado
al por mayor en la banda de Jorge Beltrán. Así es, en un solo álbum hay 8 bateristas diferentes. Pero, de hecho, cuando llegué a Monterrey hace 11 años, pues no sabía hacia dónde o con quién o cómo iba a seguir con mi proyecto con otras personas. Como siempre, pues seguí trabajando yo solo, rescatando viejas líneas de bajo de Víctor, sampleando los bateristas que tocaron conmigo para crear nuevas cosas, y así seguí trabajando. Y un día me dirigí al Mercado Fundadores porque me dijeron que allí era la onda, y conocí a Ferna, un chavo muy conocido que organizaba tocadas de punk y de metal con grupos internacionales. Y me puse en contacto con él, pero él no me conocía muy bien y no hubo realmente una explosión de humus en ese momento. Sin embargo, Ferna empezó a vender mis discos, ¿verdad? Y se empezó a conocer un poco más. Pero no fue sino hasta 11 años después, como 9 años después, que Ferna conoció más de cerca a los organizadores de tocadas del DF, y ellos, aunque nunca me habían visto tocar como humus, me conocían por mi trayectoria. Entonces, de hecho, uno de los principales organizadores en el DF es uno llamado un chavo que se llama, le conocen como el Trasher, y él organiza pues todas las tocadas, y a través de él le dijo al Ferna, ¿qué onda con estos chavos? Así que por fin nos dieron oportunidad de estar en un evento este año. Sí. Así es, aunque nosotros el año pasado tocamos en La Tumba, y el primer humus que tuve en Monterrey, tocamos en La Tumba desde el 2012, o sea, tuvimos unos toquines, y fue hasta el 2014 que humus explotó aquí en Monterrey. No, nunca hemos llegado a donde queremos estar. La verdad, yo no quito el dedo del renglón porque, como tú dices, yo soy músico de oficio, pero la verdad soy weekend warrior. Sigo teniendo mi day job, ya sabes que es pues me dedico a dar clases de inglés, y es lo que he hecho desde los 21 años. Hubo un tiempo que viví de la música, en 2 ocasiones, pero han sido momentos muy cortos de mi vida, y eso me gustaría seguir haciendo, pero para eso trato de luchar. Es decir, estoy luchando para lograr eso, a eso me refiero. Entonces, como te digo, ya tengo una segunda formación de humus aquí en Monterrey. Tuve los 2 chavos que estaban primero conmigo, Ricardo Salinas y Christopher Kreutzer, pues tuvieron otras cosas que hacer, ¿verdad? Y ahora tengo 2 nuevos músicos, ellos son Homer Kings y el Natas, los 2 muy conocidos del medio. Entonces, pues seguimos teniendo un nivel, uno diferente al que teníamos antes, ¿verdad? Y mañana mismo tenemos una tocada en el Bar Moctezuma, que está aquí a unas cuadras, ¿no? Sí. Sí, ya vimos el flyer de humus, así que cáiganle ahí. Nunca va a ser lo mismo estar en tu casa oyendo el disco, que por cierto le agradecemos a Jorge, si me permiten moverme un poquito. Nos trajo el disco de humus, el cual ahorita nos va a autografiar, y es un gusto tenerlo aquí en el programa Literatura Rock a través de Tu Vox Televisión, y mañana ellos están en vivo y en directo en un barcito aquí cerca de Tu Vox Televisión. Vayan, cáiganle. Como les digo, nunca va a ser lo mismo estar en tu sala, por muy cómoda que sea, a estar viendo a los músicos en vivo. Así que, ¿qué te parece si entramos en materia? El buen Jorge Beltrán, y aquí tenemos a la mente maestra de humus, que van a estar mañana aquí cerquitas, y hoy están de invitados aquí en Literatura Rock, como cada jueves, de 7 a 8 en Tu Vox TV. Vamos con Jorge. Sí. Habíamos preparado un set, pero no sé por qué razón Homer no ha podido llegar. Espero que llegue en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, quisiera decirles que la música de humus en estudio ha sido canciones compuestas y algunas improvisaciones, pero actualmente humus es más la cuestión de improvisación y unas cuantas canciones que tenemos puestas para tocar en vivo. Haz de cuenta que tenemos 4 canciones puestas y 4 improvisaciones. Nuestro set es muy denso, de tal manera que nuestros sets resultan ser cortos, sobre todo. Okay. Así es. Pues aquí, sin más preámbulo, aquí está Jorge Beltrán de la banda Humus en Literatura Rock. Escuchamos.
Excelente, Jorge Beltrán. Es una muestra de la música que van a escuchar mañana aquí en una de las tocadas que van a tener la banda Humus. Y recientemente tuvieron otra hace unas semanas. Vi algún flyer por ahí. ¿Cuál fue la última anterior hasta la que van a tener hoy, mañana, perdón? ¿Cuál fue la última que tuvieron, Jorge? La que tuvimos fue hace un par de semanas también en el Bar Moctezuma. Y una semana anterior estuvimos en el Orfeus. Y pues de hecho hemos tenido varias tocadas, gracias a Dios hemos estado muy activos. Más activo, este ha sido el año más activo de Humus de toda su historia. Así. Preguntaba esto porque, por ejemplo, en el renglón del progresivo localmente, pues es escaso, ¿no? Es escaso para las bandas, para tocar. Sí, aunque empieza a haber un boom. Como te decía, cuando llegué aquí a Monterrey no había escena, especialmente stoner, porque todos estaban en el black metal, todo era black metal. Incluso el mismo Ferna empezó a ver que había una nueva evolución de un nuevo tipo de, digamos que es como retro, es una onda de volver a los grupos antiguos, pero ya es su propia onda, el stoner es moderno, así ¿verdad? Es, Cathedral. Así es, esos son viejos, pero hay nuevos grupos, así es, nuevas corrientes. Hablo de cuando hace de 10, 11 años, Cathedral, Monster Magnet, eran las bandas que venían, digamos, iniciando el movimiento stoner, que bueno, en los 80s Trouble fue uno de los más significativos. Así es. Y hay muchas nuevas vertientes y pues no me la acabo, de hecho me superan, no puedo escucharlos a todos. Es difícil. Así es, trato de hacer lo más posible, pero mis compañeros jóvenes, mis amigos de los grupos modernos con los que ahora me junto, ¿verdad? Aquí en Monterrey, me muestran grupos que realmente me sorprenden, que yo no conocía. Pero ellos a su vez tienen gran conocimiento de los grupos antiguos. La tecnología ha permitido que los chavos de ahora pues tengan acceso a los grupos que nosotros tuvimos que comprar el disco sin saber de qué se trataba. Y pues lo tuvimos que comprar y no sabíamos si iba a estar bueno o no. Ahora los chavos pueden escoger la música, ¿verdad? Antes de comprarla. Aunque ya nadie compra música, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos han descubierto que los grupos buenos son los buenos, no importó que no compraran los discos, reconocieron la calidad y ahora están en la misma frecuencia. Los grupos antiguos y los grupos nuevos se juntan en este caso. Sí, es una simbiosis gracias a la tecnología. Lo hemos comentado aquí a través del tiempo en Literatura Rock, que anteriormente, digamos, en la era pre-internet, el que tenía los discos, el que tenía los libros, Él sabe. En el barrio decían, él tiene discos, él sabe, él tiene libros, él sabe, porque era ahora sí que el artefacto, ¿no? Tenerlo, y eso te daba un estatus, digo, tú que has de haber tenido colecciones de discos, eso te daba un estatus entre la gente, ¿no? Como conocedor de música o como conocedor de libros en el caso, ¿no? Así es. Cuando llegué a Monterrey tenía pues una gran colección de discos, pero también tenía mi Marshall y mi Fender, pero no fue tan fácil para mí conquistar Monterrey y muchos de ellos los empecé a vender, ¿verdad? Mis discos, mi Marshall, hasta mi Fender. Una vez me quedé un tiempo sin guitarra aquí viviendo en Monterrey, fue uno de los momentos más difíciles. Así es, porque de hecho fue muy duro para mí los primeros años, para mí y mi familia cuando llegamos aquí, ¿verdad? Finalmente, es que estuve desempleado 3 años, fíjate. Pero ya finalmente me ubiqué, ya he estado cambiando ahí de trabajos, mejorando poco a poco, ¿verdad? Y ahora apenas nos empezamos a estabilizar, pero sí ha sido muy duro realmente. Ha sido duro conquistar Monterrey. ¿Y las influencias? ¿Cuáles son las influencias de las bandas? ¿Cuáles bandas influenciaron a Jorge Beltrán para crear este concepto de Humus, de band? Mira, prácticamente todas las bandas que he escuchado, que me gustan y que no me gustan, me han influido, porque las que me gustan para tratar de ser como ellos y las otras para no tratar de ser como ellos, ¿verdad? Sí, no. Por ejemplo, mira, hay un grupo que no me gusta nada, que nunca me ha gustado. Se vale decir, ¿no? Sí, es Poison. Y hoy estaba viendo un video de Poison para darles una nueva oportunidad. Pero hasta me preguntaba, voy a publicar esto en el Face, preguntarles, a ver, ¿a quién no le gusta? ¿A quién le puede gustar esto? Bueno, vamos a corte y regresamos para seguir platicando aquí. No se vayan, estamos con Jorge Beltrán,
mente maestra de Humus, la banda de rock progresivo. Regresamos aquí en Literatura Rock a través de Tuvox Televisión. Bola, 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 bola. Y regresamos a Literatura Rock como cada jueves de 7 a 8 aquí en Tuvox Televisión. En la producción Gerardo de la Garza, en la coordinación Eliud de Efraín Gallardo, como siempre, haciéndonos que nos veamos bien y Gerardo que sonemos bien. En este caso estamos sentando un precedente, obviamente aquí con la asistencia de Darío Duarte, que sin él estaríamos también navegando en aguas inciertas, la cual le agradecemos. Y hoy estamos sentando un precedente porque hemos estado estamos eléctricos con la guitarra de Jorge Beltrán, lo cual nos da un gusto porque estamos en una etapa de aprendizaje para este tipo de amplificación, transmitiendo, y bueno, nos da un gusto. Y regresamos con Jorge Beltrán. Nos hablabas de la influencia de bandas que te gustan, bandas que no te gustan, Jorge. Sí, nomás pude decir la que no me gusta, pero las que sí me gustan, en primer lugar Jimi Hendrix, Frank Zappa, King Crimson, Led Zeppelin, Black Sabbath, y Emerson, Lake and Palmer, Yes, y una playa de más de grupos, ¿verdad? Mahavishnu Orchestra, Magma, Night Sun, May Blitz, los Allman Brothers, Chicago, Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, vamos a ver, tenemos a Strawberry Alarm Clock. De los grupos modernos me gusta Monster Magnet, me gusta Cathedral, también me gusta mucho Napalm Death, me gusta Carcass. Te vas a los extremos. Sí, definitivamente. También, por ejemplo, puedo decirte que me gustan muchas rolas que escuché cuando era niño, por ejemplo, de los Seekers, como Georgie Girl, o un grupo que me gusta mucho es The Association, Classics 4. Me gustan muchísimos grupos, pero los que no me gustan son básicamente los que son más payasos. El glam rock nunca me ha gustado. Te puedo decir también muchos otros grupos más, pero ya no quiero mencionarlos porque yo también empiezo a ver que mis amigos empiezan a hablar de los grupos que les gustan y de que no les gustan y digo, en esto coincidimos, en este no. Entonces, o veo lo que postean en Face y me saco de onda. Entonces mejor ya no voy a hablar mal de grupos. Fíjate que no pude asistir al concierto de Deep Purple. Un cuate mío, Ismael Ramírez, que es seguido nos sintoniza, me mandó un video cuando ellos regresan casi al final y comienzan a tocar Green Onions de Booker T and the MGs, que está genial la canción, y luego ya entran con, creo que es Lazy, la parte final del... Y me dio mucho gusto estar viendo el video y que Deep Purple, acostumbrados a eso, a hacer improvisaciones y a rescatar canciones emblemáticas, hayan traído y hayan tocado aquí en Monterrey, aunque sea un poquito de Booker T and the MGs, que hablabas de músicos de más o menos de esa época. Y bueno, habíamos estado hablando a través de las redes. Hoy no va a ser la excepción el hecho de que Jorge Beltrán está aquí. Las demás bandas hemos estado contactándolos. Ha sido un factor de sorpresa a través de las redes, obviamente. ¿Cómo nos conectamos con ellos? Con una casi angustiante premura, un día antes, una noche antes.
y la predisposición de estar aquí en Literatura Rock para charlar un poquito sobre letras y un mucho de música. Jorge, pues es un amigo en común, un compañero del trabajo, fue el que nos conectó. Le mandé la invitación del programa, no fue una invitación de Face, lo primero que fue una invitación de programa y bueno, ellos aceptaron gustosos de venir a echarse la vuelta aquí, para venir a expandir un poquito más su música y expandir el mensaje un poquito de Humus. ¿Cómo ves, mi buen Jorge? Si nos la atoramos, él es Jorge Beltrán, mente maestra detrás y el frente de Humus, y aquí seguimos con la música de la banda aquí en Literatura Rock a través de Tu Vox Televisión.
Estas son las cosas que sabe hacer Jorge Beltrán en su banda Humus y bueno, serán testigos mañana en un bar cerca de aquí de la estación. Ahí van a estar dando su música con algunas otras bandas. Háblanos un poquito, Jorge, sobre el disco de ellos aquí, de Humus, The Band, The Wheel of Malarkey. Háblanos un poquito sobre la portada, sobre cómo les llegó el disco. Mira, la portada es una foto que tomó mi hijo, ¿verdad? En color, pero yo le hice un tratamiento para que se viera en blanco y negro en alto contraste con Windows. Y nos gustó mucho, o sea, nos pareció única en ese sentido, porque habíamos hecho eso con muchas. Entonces yo lo hice, a mi hijo le encantó, pero él, como es diseñador profesional, volvió a tomar la foto original y la hizo a través de Photoshop. Y entonces agarró una nueva y mejor. Sí, se ve genial. Así es. En la parte de atrás viene un dibujo de uno de mis guitarristas favoritos, que es David Allen. Este disco es el segundo que tiene participación de un músico inglés que se llama Ben Williams, que es nuestro brazo en Inglaterra. Y algún día creemos que va a venir a tocar aquí con nosotros y algún día él nos llevará allá. Yo lo conocí a través de MySpace y luego ya seguimos siendo amigos en Facebook. Le mandé una canción una vez, un esqueleto, y me la regresó y le agregó teclados, guitarras y otras ondas. Y está incluido en nuestro único disco que se puede conseguir en iTunes, uno que salió en el 2011 que se llama Happy Days Ahead. Lo pueden conseguir ahí por nada más $10 o 120 pesitos. Está disponible en iTunes. Repito, se llama Happy Days Ahead y fue su primera participación. En este nuevo disco él toca una pieza completa, él toca todos los instrumentos y le da un color muy muy diferente a lo que viene siendo el sonido de Humus. Aquí nomás para ilustrar lo que acaba de mencionar Jorge, es el primer disco de descarga digital. Nada más para que se ilustren, porque la carrera de Jorge comienza desde grabando en cassettes, en cintas y luego después nomás para que vean el alcance. Sus discos tienen buena acogida en Europa, principalmente en Italia. Vimos un flyer. Si estamos pasando las fotos, Gerardo, ahorita vamos a poner unas fotos para donde se ilustra. Incluso vimos un flyer de una tocada en Italia. ¿Es así, Jorge? Sí, en el año del 97 fuimos a Italia. Tuvimos la oportunidad de ir a tocar a Inglaterra e Italia. Entonces fue maravilloso, porque además también grabamos un disco en Inglaterra y otro en Italia. Fue maravilloso, la verdad. Y encontraron aparte de buena recepción, buena gente que los jaló para la cuestión técnica, asistirles, ¿no?, en la grabación. Sí, ya he platicado esta historia antes, pero conocimos las personas empezaron a conocer nuestros discos en Italia. Y curiosamente varios productores al mismo tiempo quisieron hacerse cargo de nuestra música. Y nosotros, en lugar de hacer lo que debíamos haber hecho, que era nada más quedarnos con uno, pues decidimos darle chance por lo menos a dos. Teníamos suficientes discos para darles a los dos, pero cuando cada uno se enteró de la existencia del otro, muy fuertes, de tal manera que las peleas y las relaciones se rompieron totalmente, y de hecho se boicoteó nuestra gira en Italia. Íbamos a tocar tuvimos muchos toquines y finalmente tuvimos dos, pero fue porque nos los consiguió un amigo que teníamos en Italia. Las originales se cerraron las puertas. Entonces íbamos a estar un tiempo, pero nada más, después de todo, nada más estuvimos unas cuantas semanas en Italia. Bastante productivas, porque hicimos el disco, el llamado Whispering Galleries, que es una edición de nada más 300 LPs, y la puedes ver en eBay, cuesta hasta $400, o en otros lugares cuesta hasta 200 euros. Entonces es un disco muy cotizado, la verdad. Es nomás para que una manera ilustrativa de ver la carrera de Jorge Beltrán, cómo su música ya se ha expandido allende las fronteras. Incluso fue en la era de pre-internet, fue como se llevó esta música físicamente, ahora que físicamente se llevó a aquellos lugares para que los conocieran, lo cual era pues bastante difícil, ¿no?
si aquí en el país era difícil, te comentaba hace rato de que en el 86 en Monterrey conocimos a al Tri, el Tri de su disco, el Simplemente, venían de gira en diciembre del 86. Fue la primera vez que lo vimos después de verlo muchas veces en páginas de revista y era difícil la comunicación. La Ciudad de México estaba, ahora sí que, pues a los mismos kilómetros, pero hipotéticamente estaba muy lejos. Imagínate el gran hecho de que haya gente que se haya llevado tu música a Europa y la hayan acogido con gusto, ¿no? Sí, mira, todo se debe a un señor llamado José Luis Garnica, que yo conocía desde los primeros años del Chopo, o sea, desde las primeras veces, en el año del 80, cuando comenzó el Chopo. Yo la primera vez que fui al Chopo conocí a José Luis, que tenía un puesto de discos, y de hecho me vendió un disco que todavía tengo de 10 Years After. Falleció el año pasado, sí. Hicimos un programa sobre los héroes muertos. Yo creo que en un 2 de noviembre Alvin Lee estaba incluido. Así fue. Bueno, pues la cosa es que lo conocí desde el principio y él vio nuestra evolución como Caramelo Pesado, y yo puntualmente cada vez que sacaba mis cassettes, porque a partir del 88 hasta el 91 estuve trabajando muy duro, y cada vez que sacaba un cassette, que llegaron a ser 5, se lo llevaba siempre puntualmente a José Luis para que lo escuchara, y siempre me decía su opinión. También se lo daba a Carlos Alvarado y a otras personas. Algunos me decían, está muy bien, pero vete a tu casa y sigue tocando. Recuerdo muy bien que Garnica, Alvarado y el guitarrista de High Fidelity Orchestra, los tres me dijeron cosas correctas de mi música, o sea, que lo escucharon. Por ejemplo, me acuerdo que Gilberto, el de High Fidelity, me dijo que qué bonitas líneas de bajo me aventaba. Y es que en realidad tenía un bajo que me prestó Víctor, que era sin trastes, y me aventé ahí un rollo que me gustó mucho, y que él también. Igual Alvarado, igual Garnica. Pero Carlos Alvarado es nomás para acordarnos un poquito, es el tecladista de Chuck Moll, ¿no? Y de Vía Láctea, que es su grupo actual, ¿verdad? Que también comenzó como un grupo, proyecto personal, pero ahora es un grupo súper armadísimo. Bueno, entonces un día Garnica, en un fabuloso día de 1992, me dijo, ¿qué onda? Vamos a producir tu cassette, pero ya oficial, 1000 copias, todo. Y yo le dije, ¿por qué no mejor un LP? Y él dijo, va. Y así fue como salió, sí. Empezamos a trabajar juntos, ¿verdad? Fuimos un día ahí a una compañía que se llama Sonopress, ¿verdad? Después de haber platicado mucho, decidido cuál iba a ser la portada, todo. Y él apoyó todo, ¿verdad? Y el disco salió, y en ese momento había una evolución muy fuerte por Humus. Así que se armó la que sería la segunda formación de Humus, la primera oficial, pero la segunda en realidad, ¿verdad? Porque yo había tocado con otros chavos en el 89, o sea, 3 años antes, y hay un disco de eso que no ha salido, de esas grabaciones, ¿verdad? Están excelentes. Es el Humus más rasposo que existe, pero nunca salió nada. Yo rescaté las cintas y formé un disco de esas cintas. Entonces salió el primer disco de Humus, como te digo, en el 92, y de repente, mágicamente, nosotros pensamos que habíamos grabado un disco de rock progresivo, pero de repente todas las revistas, especialmente en Italia, empezaron a decir que era psicodélico, y que psicodélico. Y aún me gustó más, porque resulta que nunca me ha gustado mucho el rock progresivo mexicano. Siento que no tiene mucho. Ahora hay más grupos, pero los grupos que eran los clásicos se me hacían muy leves, se me hacían muy corporativos. Y de plano, que no nos hayan considerado dentro de ese grupo de rock progresivo me encantaba. Yo siempre dije, qué buena onda que somos psicodélicos. ¿Era cuando Kerigma? ¿No? No. ¿Kerigma era antes? Kerigma es contemporáneo, es antes, es contemporáneo del Caramelo Pesado, es el tipo de grupos que no... A eso quería llegar, lo que estabas hablando tú, de ese tipo de que no realmente, bueno, a mí en lo personal igual, nunca me llenó el oído Kerigma como rock progresivo. Sí, yo más bien pienso que eran pop, sí, pero sí, bueno, un poco entonces... más orientado, ¿no? Pero todos los demás grupos también, la verdad no sentía que... Es que mira, llegué a oír unos 5000 discos en los primeros años 80s. Desde el 80 hasta el 89 más o menos oí muchos discos, porque los iba a comprar al Chopo cada semana, y los que no me latían los llevaba otra vez al Chopo la siguiente semana. Entonces siempre oía nuevos,
Los que me latían, me quedaba con ellos. Los que nada más me gustaban 2 o 3 rolas, las grababa. Eh, claro que de esa forma no pude apreciar tanto muchos discos, pero sí grabé muchísima material que todavía conservo en cassettes y que pues me gusta revisitar. Y entonces cuando nos dijeron que éramos psicodélicos, como te decía, cuando salió el disco, pues se armó la nueva banda, pero también por incluir nuevos miembros en el proyecto empezaron los problemas, ¿verdad? Ya entra Sí, porque la relación con Garnica y yo era muy estrecha, pero cuando hubo nuevos elementos, hubo pues truenes y finalmente, como en a cualquier otro nivel, por ejemplo, como los de Metallica se pelearon con Rasmussen, que era su primer ingeniero, ¿verdad? Que estuvo muchos años con ellos, pues también Garnica agarró otro camino y yo agarré otro, ¿verdad? Y este disco, pues, se tomó 15 años en salir desde el último que salió físico. Pasaron 15 años para que saliera este disco. Yo no he dejado de producir discos, o sea, Humus no ha dejado de producir discos, pero como físico, este es el primero en 15 años. Sin embargo, de todos los discos que hemos hecho desde 1999 hasta hoy, de todos hay canciones representativas en internet, muchas de ellas. No todo el álbum completo para guardar algo para cuando salga, pero todos los álbumes, así es, todos los álbumes están representados en Y Jorge es un incansable músico, produciendo y grabando continuamente, al caso de que tiene discos enlatados que no ha dado a conocer en un número tal como cuál, Jorge. Son 15. 15 discos que están en espera a que la gente los oiga. Así es, de hecho, el Wheel of Malarkey es el más nuevo físico, pero ya tengo uno más nuevo, ya tenemos uno más nuevo, después del que acaba de salir. No veo cuándo vaya a salir, pero yo lo voy a publicar completo porque he descubierto que podemos hacer miles de discos, uno tras otro, y todos ellos están fuera de una temporalidad, como lo dijo un crítico de la Ciudad de México. Este grupo está fuera de todo tiempo. Sí. Entonces tal vez puedan bajar de calidad o sean de diferente calidad, pero vamos a ir publicando todo lo que vayamos sacando de ahora en adelante. Excelente. Y también como músico prolífico es un gran lector, como ya lo mencionó Jorge. Háblanos un poquito de ese escritor oscuro y pragmático, ateo, y después convertido, una ironía de que se convierte en un gran teólogo, Giovanni Papini de Italia. Cuéntanos un poquito, George. Pues déjame platicarte que el libro de Giovanni Papini estuvo en mi casa desde que yo era niño, pero no me llamaba la atención porque pensaba Giovanni Papini, Nicola Di Bari, era muy ignorante, ¿verdad? La verdad. Pero entonces un amigo, ¿verdad? En la universidad vio el libro y me lo pidió prestado. Y me pareció muy curioso y cuando me lo devolvió, pues lo quise leer. Así es. Yo creo que fue la envidia, ¿no? La envidia de que ya lo leyó él y ¿por qué está aquí y no lo he leído yo, no? Puede ser, pero no quería quedarme sin leerlo porque me dijo que estaba muy bueno. Y entonces lo leí hace muchos años y el año pasado lo volví a leer, nada más que se lo presté a uno que era coordinador en una escuela que trabajaba y se salió de la escuela y ya no lo volví a ver. Adiosito. El libro que estuvo en casa de mis padres toda mi vida lo tiene él, espero encontrarlo una vez. Y ojalá lo cuide, ¿no? Bueno, pues el libro me gusta mucho porque es único en su forma de haber sido escrito. Se trata de una persona que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y decide regalarlo. Entonces visita lugares en todo el mundo para oír proyectos de las personas, para ver qué quieren hacer con su dinero, ¿verdad? Y oye todos los proyectos del mundo. Oye cosas increíbles como una ciudad hecha de chocolate y cosas realmente muy dañinas para la sociedad. Entonces revisa todos los proyectos y ninguno jamás le parece, ¿verdad? A todos les hace una crítica social. Dentro de su discurso, ¿verdad? Ataca a todo mundo. Con las personas con las que se entrevista, ataca a los gobiernos, ataca a la iglesia, es una forma de protestar que tiene Giovanni Papini a través de su libro. Como parecido un poco,
Claro que no tiene nada que ver en contenido lingüístico ni literario ni nada, pero es como el Marqués de Sade cuando se avienta sus monólogos, hace un ataque muy directo a todo lo que está establecido. Eso quería llegar, cuando hablamos de todo lo que está establecido, nos limitamos a veces nada más a lo que es el poder en la investidura de un gobierno, pero Papini agarraba en todas direcciones, y esto incluido la iglesia, ¿no? Sí, al parecer era fascista, porque le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es, pero por otro lado, muchos escritores que en su juventud fueron digamos, de una manera, al hacerse viejos, cambiaron terriblemente. Sus puntos de vista eran totalmente contrarios de lo que eran jóvenes. También dentro de los músicos eso pasa también en su manera de pensar. Así es. Porque te puedo mencionar miles de casos de personas que decían que jamás iban a vender y que en realidad terminaron diciendo exactamente lo contrario. Para decir dos nombres, el grupo Metallica, ¿no? Sí, ese es uno de ellos. Y no Ted Nugent. No pueden ser tan grandes. Antes nomás, para ilustrar un poquito lo de unos pensamientos de cómo es la luz y la oscuridad de acuerdo a Giovanni Papini, aquí está uno, dice: jamás me enamoré porque esa estúpida forma de locura que consiste en preferir a una sola criatura sobre todos los demás siempre llevó a los hombres a la intranquilidad, a la angustia, al delirio, siempre causándoles desilusiones y furores homicidas. Por eso consideré el amor como una simple necesidad fisiológica, natural y tranquila. Este es el caso de un Giovanni que habla con desdén, pero tenemos esta nota que dice: ¿no ha vivido usted nunca lejos de la persona amada? ¿Cuántas veces durante el día habrá deseado verla, hablarle, aunque fuese más que por un instante? Existen ciertamente las cartas, pero estas no son las mismas personas, apenas un pequeño fragmento de su pensamiento. Y las fotografías, los retratos, no sustituirán la efectiva, la dulce presencia. Tal vez se le aparezcan sueños, pero cuán vaga la visión, qué triste el despertar. Esto es de Giovanni Papini, lector. Jorge de él ya nos invitó a leerlo, prácticamente tácitamente nos incita a leer. Yo ya lo tengo en electrónico, voy a dar cuenta de él. Y pues agradecemos a Jorge Beltrán del Paso, que está aquí con nosotros, que estuvo con nosotros en Literatura Rock, un honor, un musicazo. Y sentamos un presidente con su guitarra conectada eléctricamente aquí en Tu Vox Televisión, y los invitamos el próximo jueves aquí a Literatura Rock. Gerardo de la Garza en la producción e ideas, en la coordinación Elud Efraín Gallardo y Poncho Rojas aquí en la conducción. Muchas gracias, Jorge, de nuevo por haber aceptado. Cualquier cosa, una vuelta que tengas, igual, ya sabes, las puertas de aquí de Literatura Rock y de Tu Vox Televisión están abiertas para la manifestación musical de Humus. Muchas gracias, un placer haber estado aquí. Estuve un poco tenso, pero la verdad no me gustó mucho cómo toqué la primera canción, pero ni modo, ya quedó el precedente, ¿verdad? No, así genial, es. Genial. Muchas gracias por invitarme, un verdadero placer. Gracias a los técnicos y a los organizadores y decoradores también. Claro que sí, gracias. Gracias, como cada jueves, Literatura Rock en Tu Vox Televisión. Los esperamos próximo jueves de 7 a 8. Gracias, y gracias de nuevo a Jorge. Nos vemos. Vean a la banda Humus mañana, aquí en Monterrey. Así es, gracias. Chao. Of my